La brisa helada decembrina me envolvía mientras caminaba por las calles de mi pequeño pueblo. Esas calles llenas de luces brillantes y adornos festivos. Era la víspera de Navidad, pero no había en mí la alegría típica de esa temporada. Desde hacía semanas un inquietante presagio se cernía sobre mí. Las risas de los niños y el aroma a galletas de jengibre flotaban en el aire, pero algo oscuro se ocultaba bajo la superficie de esa aparente felicidad. Mi nombre es Lucas, y esta es la historia de cómo la Navidad se convirtió en mi peor pesadilla. La noche anterior, mi hermana, con quien siempre había compartido la magia de estas fiestas, desapareció. La búsqueda había sido en vano. La policía había revisado cada rincón del pueblo, interrogando a vecinos y amigos, pero no aparecía. Con cada hora que pasaba, la desesperación se transformaba en una sensación de terror que me helaba la sangre. Mientras los demás decoraban sus árboles y preparaban la cena, yo me encontraba atrapado en un laberinto de angustia. Esa víspera de Navidad, mientras me aferraba a la esperanza de encontrarla, decidí salir a dar un paseo. La oscuridad se cernía sobre el pueblo y las luces de Navidad empezaban a parpadear como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Al caminar por las callejuelas, sentí que algo me observaba. Una sombra se deslició entre los árboles. Pero cuando me giré, no había nada. La sensación de ser perseguido se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar a la plaza central, vi un grupo de personas reunidas en torno a un gran árbol de Navidad. Sus rostros estaban iluminados por la luz de las velas, pero sus miradas eran vacías, casi como si estuvieran en trance. Me acerqué, pero al instante un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Todos voltearon hacia mí. Sus ojos oscuros reflejaron una inquietante mezcla de tristeza y locura. Fue entonces cuando escuché los susurros. Voces apagadas que parecían venir de todas partes, pero que no podía entender. Desconcertado, decidí alejarme de aquel grupo y regresar a casa. Mientras caminaba, sentí que algo me seguía. Una presencia oscura que se movía entre las sombras. Acelerar el paso no ayudó. El sonido de pasos resonaba detrás de mí, cada vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza y el aire se volvió pesado. Cuando llegué a casa, encontré la puerta entreabierta. Mi madre, visiblemente afectada por la desaparición de mi hermana, se había quedado dormida en el sofá. La casa estaba fría y en silencio, pero una extraña sensación de que no estaba solo me recorrió. Me dirigí a la habitación de mi hermana, donde todo parecía estar en su lugar, pero al abrir su armario, un olor a moho y descomposición me golpeó en la cara. En ese instante, recordé las historias que mi abuela solía contarme sobre una antigua leyenda, el susurrador de la noche de Navidad. Se decía que en las vísperas de Navidad, un ente maligno merodeaba por los pueblos, llevándose a los niños que no creían en la magia de la festividad. Aterrorizado, me di la vuelta para salir de la habitación, pero una figura oscura se interpuso en mi camino. Era una sombra sin forma definida, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Me quedé paralizado, incapaz de gritar. La figura se acercó lentamente y los susurros se volvieron más claros. Eres el siguiente, Lucas. Ven a jugar. La presión en mi pecho se intensificó y de repente todo se volvió borroso. Desperté en el sofá con mi madre mirándome con preocupación. ¿Estás bien, hijo? Me preguntó, pero no podía explicarle lo que había visto. La noche avanzó y aunque intenté dormir, los susurros continuaron. En mi mente la figura se transformaba en mi hermana, llamándome, suplicando que la encontrara. Desperté nuevamente, esta vez en medio de la noche con el sonido de la puerta principal abriéndose. Me levanté de un salto y antes de que pudiera reaccionar, una risa escalofriante resonó en la casa. Salí de la habitación y entonces vi la silueta nuevamente, solo que ahora era más definida. Estaba de pie en la entrada. Era mi hermana, pero su rostro estaba distorsionado, como si la oscuridad lo hubiera consumido. Una sonrisa se dibujaba en sus labios al mismo tiempo que dejaba ver unos dientes podridos y sus ojos totalmente negros que me llenaban de terror. Mi corazón se detuvo. Comprendí que la leyenda era real. El susurrador había tomado a mi hermana y ahora venía por mí. Intenté correr, pero la figura se abalanzó sobre mí, atrapándome en un abrazo helado. La oscuridad me envolvió y sentí como me arrastraba hacia el abismo. Cuando desperté, estaba en la plaza del pueblo, rodeado del grupo de personas que había visto anteriormente. Sus rostros ahora eran máscaras de horror. En sus manos sostenían adornos de Navidad manchados de sangre y el susurrador estaba entre ellos, riendo a carcajadas mientras me arrastraba hacia el árbol donde mi hermana estaba atrapada, inmóvil y vacía.
Celebra la Navidad, Lucas. Dijo el susurrador. Y el grupo de personas comenzó a cantar en un tono macabro una canción de villancicos distorsionada. Mientras tanto, la oscuridad se cernía sobre mí. No sabía si el terror de esa noche era real o si me encontraba atrapado en un sueño del que nunca podría despertar. Lo único que sabía era que la Navidad había dejado de ser un momento de alegría, convirtiéndose en un festín para el horror. Los rostros vacíos de la multitud se acercaban hacia mí, mientras que yo trataba de sacar a mi hermana de su trance. Las miradas de ese grupo de personas eran ahora las miradas de criaturas desprovistas de esperanza. Seres atrapados en un ciclo de horror, con sus caras tristes, gestos de terror, sus ojos lagrimeantes, y no reflejaban esperanza. Todo se volvió negro a mi alrededor, y en un instante ya no estaba en la plaza. Me encontré de regreso en mi habitación, rodeado de un silencio abrumador. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en el exterior, pero no eran las luces alegres que suelen adornar la noche. Eran ojos que me observaban desde la oscuridad, ojos que conocían mi rostro. En el espejo vi mi reflejo, pero no era yo. Era una versión distorsionada con una sonrisa macabra que se extendía por todo mi rostro. Comprendí que el susurrador ya había cumplido su objetivo. No había escapatoria. Estaba atrapado en su juego, condenado a ser parte de su celebración oscura. Un susurro más en la noche eterna. Un eco de terror que resonaría para siempre. Las risas de los niños se convirtieron en gritos, y el villancico que una vez había traído alegría, ahora se transformó en un canto de desesperación. La Navidad había llegado, pero para mí era solo el comienzo del horror. Ahora formaba parte de ese grupo de personas desprovistas de alma. Cada historia que compartimos es un eco en la vastedad de la noche. Las experiencias que compartiste se entrelazan en un tapiz de inquietud y misterio. No olvides, el terror acecha en cada esquina. Nos reencontraremos en el susurro del próximo relato. El velo de la noche se cierra sobre nosotros una vez más en Fabula y Mundo.